Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro curso y después ya de haber analizado la fase conciliatoria, ahora daremos paso a la siguiente fase dentro del juicio ordinario civil, que se trata de la fase probatoria. Antes de entrar de lleno a la explicación de la fase probatoria y de sus distintas etapas, me gustaría compartirles algunos principios generales que rigen esta fase probatoria y algunas consideraciones iniciales. En primer lugar, tenemos que tener muy conscientes, cosa que no siempre se tiene muy consciente en los tribunales, que la fase probatoria solo debiera de abrirse cuando se han controvertido los hechos, porque las pruebas tienden a acreditar los hechos, tanto los narrados por la parte demandada, la parte actora en su escrito de demanda, como la controversia de esos hechos y sus propios hechos narrados por la parte demandada. Puede darse el caso, ciertamente no es muy común, que en la contestación de la demanda los hechos no se controviertan. Y a final de cuentas, entonces, el juicio de lo que se trata es de una interpretación de esos hechos a la luz del derecho. Si los hechos no son controvertidos y solo es el derecho el que ambas partes están controvirtiendo, el juicio no debiera de abrirse a prueba, se va a los alegatos y después a la sentencia, y ya será el juez quien aplique el derecho tal como él lo considera pertinente. Ese sería la primera comentario. Esto lo van a encontrar ustedes en el artículo 276 del Código de Procedimientos Civiles. El artículo 277 nos dice entonces que si hay controversia en los hechos, entonces se abrirá el juicio a prueba. Y el artículo 278 del mismo ordenamiento establece que el juez tiene las facultades para allegarse cualquier medio de prueba. Este artículo es muy certero porque antes se tenía la idea de reglamentar todos y absolutamente los medios de prueba posibles. Y esto, con el avance de la ciencia y de la técnica, pues es prácticamente imposible. Cada vez hay más medios de prueba, cada vez la sociedad es más compleja, cada vez tenemos nosotros muchos más recursos, y entonces, pues tener todos y cada uno de los miembros de prueba disponibles y reglamentados, pues es muy complicado. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las reglas para que una pantalla de WhatsApp se aprueba? ¿O cuáles son las reglas para que un video tomado en un espacio público se aprueba? Me refiero por reglas a no solo a cómo se ofrecen o cómo se admiten, sino también qué tan válido es, cómo debo yo de demostrar que no truqué ese video, o que la o que la impresión del WhatsApp, de la conversación sostenida por WhatsApp, pues realmente es la que sostuve con esta persona. ¿Con qué derecho tengo yo a ofrecer como medio de prueba una conversación en WhatsApp que de origen fue privada? Ese tipo de cosas son las que pues difícilmente y muchas otras, claro, puede prever la ley procesal en la materia, y por lo tanto este artículo 278 me parece muy certero. Cualquier medio de prueba se lo puede allegar el juez, o las partes también obviamente se los pueden ofrecer. Muy bien. Dichas estas comentarios de inicio, ahora me permitiré exponerles a ustedes cuáles son los principios de la prueba que deben de regir en el juicio ordinario civil en particular, que es nuestra materia de estudio, pero en general en todo juicio. Permítanme un segundo. Bien. ¿Cuáles son los principios de la prueba? El primero de ellos es el fin. ¿Qué perseguimos nosotros con el ofrecimiento y el desahogo de las pruebas? Pues el fin es allegar al juzgador de elementos para acreditar, como les dije yo hace un momento,
los hechos narrados en la demanda. Todos y cada uno de los medios de prueba tenderán a ello. Una confesional, por ejemplo, una prueba confesional, que es la declaración de una de las partes, pues tenderá a que acredite si hizo ciertos actos, ciertos hechos que se le imputan. Una prueba testimonial tenderá a acreditar que los testigos les consta que pasó tal cosa. Una prueba documental, su objetivo será el acreditar un estado, por ejemplo, el estado civil a través de un acta de nacimiento o, por ejemplo, una fe de hechos por parte de un notario dotado de fe pública o que una autoridad ordenó algo a través de un oficio. Es decir, todos los medios de prueba lo que tienden es a acreditar los hechos narrados en la demanda y también los hechos narrados en la contestación de la demanda, si fuera el caso, o desvirtuar esos hechos narrados en la demanda inicial. En segundo lugar, tenemos la necesidad. ¿Cuál es la necesidad para enmarcar estos medios de pruebas? Bueno, pues delimitar los puntos de litis. Es necesario, como comentábamos hace rato en la parte introductoria, determinar cuáles son los puntos que están en duda, que están en litigio, a eso se les llaman los puntos de litis, y esos serán los puntos en los que las partes no concuerden. La parte actora en su demanda va a narrar ciertos hechos y la parte demandada los va a controvertir. Cuando los controvierte, esos son puntos de litis. Pero cuando no los controvierte, pues quedan fuera de la litis, es decir, quedan fuera de la discusión y por lo tanto quedan fuera de los medios de prueba. No es necesario acreditar lo que el demandado dice y lo que el actor dice en su demanda y lo que el demandado acepta en su contestación de demanda. Entonces, es necesario delimitar los puntos de litis. La verdad es que en un juicio ordinario civil, lamentablemente es muy común que el juez admita todas las pruebas que fueron ofrecidas conforme a derecho, pero que tienden a acreditar puntos que no están cuestionados. A pesar de que hay un artículo, si mal no recuerdo, el 286, que lo faculta para ya no admitir pruebas cuyos hechos ya están acreditados de otra manera, es muy difícil hoy en día que un juez no admita pruebas de puntos que no están controvertidos. No así en el juicio ordinario, perdón, en el juicio oral civil. Ahí sí es muy común y hay una etapa muy clara, ya lo veremos en los últimos temas de nuestro curso, en el que sí se admite, sí se permite que el juez, o más bien los jueces sí acostumbran ya no admitir pruebas cuyos puntos de litis están fuera, ¿no? Más bien de que no se trata un punto de litis. Por ejemplo, en un juicio de pago de pesos, el demandado, el actor puede alegar que vendió una mercancía y que la mercancía no le fue pagada. El demandado, al contestar la demanda, puede admitir que efectivamente se le vendieron y que él compró esos productos, pero alega que sí pagó. Entonces ahí tenemos dos hechos. El primero, admitido por ambas partes. El actor dice, yo vendí estos productos, el demandado dice, efectivamente me vendieron estos productos. Es más, el actor puede decir, yo le entregué estos productos y el demandado decir, efectivamente, yo recibí estos productos. Ahí ya tenemos dos hechos que están fuera de litis, que no son controvertidos y que no tendrían por qué ser medio de prueba o objeto de prueba. Mientras que un tercer hecho, ese sí puede ser el punto de litis. El tercer hecho puede ser que el actor dijo, y no me ha pagado. Y el demandado dice, ya le pagué. Y entonces el medio de prueba será ese, el que se admita. Puede ser un recibo, puede ser un cheque, puede ser el comprobante de depósito, de una transferencia bancaria, testigos que vieron cuando le daba el dinero y pagó. Ese es el tipo de cosas que se deben de probar constantemente. Y de eso deberían de tratar las pruebas nada más. Bien, en tercer lugar, la carga de la prueba, es decir, a qué parte le corresponde
acreditar. Y el principio general que nos resuelve esto es: quien afirma está obligado a probar. Obviamente la afirmación tiene que contener un hecho positivo, porque los hechos negativos son prácticamente imposibles de acreditar. Me regreso al ejemplo que les estaba poniendo hace un rato. El único punto de litis es: el actor dice no me han pagado y el demandado dice yo ya pagué. Y pagué entregando un cheque. La afirmación del demandado es positiva. Yo entregué un cheque. Voy a probar que entregué un cheque, a lo mejor con un testigo que estaba presente en el momento en el que entregué el cheque, o voy a probarlo con la copia del cheque, o voy a probarlo con el oficio o el informe que rinde el banco de que quién era el destinatario del cheque y que ya lo cobró, ¿verdad? Entonces, todos esos son hechos positivos que hay que acreditar. Y en este caso, la carga de la prueba sería del demandado, porque tiene que ofrecer las pruebas pertinentes para acreditar que expidió el cheque, que entregó el cheque y que el cheque tenía fondos. Sin embargo, hay una afirmación de carácter negativa por parte del actor que dice no me han pagado. ¿Qué prueba se podría acreditar para acreditar que no le han pagado? Pues en términos generales, las aseveraciones negativas no pueden ser sujetas de prueba, salvo que conlleven una afirmación que sí es acreditable. Por ejemplo, no me han pagado porque me dieron un cheque sin fondos. Y entonces lo que sí puedo acreditar es que yo tengo un cheque y que ese cheque me fue negado por el banco para cubrir los fondos que se requerían porque la cuenta de quien giró el cheque no tenía fondos. Eso sí lo puedo acreditar. Pero el decir no me han pagado de ninguna manera, pues ni modo que le gire yo oficio a todos los bancos para que digan que no hay un cheque a nombre mío, o que ofrezca un testigo que diga que ha estado las 24 horas en mi oficina y que nunca ha llegado nadie a pagarme, o mil cosas hasta absurdas que podríamos ahorita decir. Entonces, en términos generales, como les digo, quien afirma está obligado a probar, pero los hechos positivos. Ajá. La carga de la prueba le corresponde a quien afirma. Otro principio muy importante es la pertinencia de las pruebas. Esto se refiere a determinar el medio de prueba adecuado para acreditar una aseveración. Los testigos, por ejemplo, son óptimos para acreditar hechos que les conste. Por ejemplo, yo quiero acreditar que las acciones de mi vecino me generan daños a mi salud, porque mi vecino tiene alguna práctica industrial ahí que genera desechos que me causan a mí daño en mi salud. Y entonces yo pretendo acreditar eso con testigos. Y los testigos dicen que sí, que efectivamente cuando entran a mi casa huele muy mal y que seguramente eso me genera problemas de salud. No, pues no serían los testigos los adecuados para acreditar eso, no es el medio de prueba pertinente. Por eso se refiere el principio de la pertinencia. ¿Cuál sería un medio de prueba pertinente para acreditar que los malos olores que el proceso industrial de mi vecino me generan daños a mi salud? Pues obvio sería un perito. Un perito que no solo se centra en decir que huele mal y que seguramente eso me va a hacer daño, sino que ese olor desagradable es por tales y cuáles componentes químicos, y que si esos componentes químicos entran reiteradamente a través de la nariz de una persona, por ejemplo, le van a generar problemas en su sistema respiratorio o en su sistema inmunológico, o pues de lo que trate, ¿no? Entonces, a eso se refiere la pertinencia. Yo los invito a que siempre que ustedes estén redactando una demanda, al momento de redactar los hechos, digan mentalmente vayan haciendo el ejercicio, cuál es el medio más pertinente para acreditar este hecho. Una pericial,
una testimonial, una prueba confesional, una prueba documental, o dos o más pruebas tendientes a acreditar lo mismo, que eso también es factible. Ya lo veremos un poquito más adelante cuando analicemos algunas de las pruebas en particular, cuál es la pertinencia de cada una de ellas. Otro principio importante de la prueba son los sujetos. Cuando hablamos de sujetos, nos referimos a quienes intervienen en el desahogo de esa prueba. ¿Qué personas, qué personajes? En primer lugar pueden ser las partes. Por ejemplo, en una prueba confesional interviene actor o demandado. Una prueba confesional, su naturaleza es que el actor o el demandado confiesen ciertos hechos que se les imputan. También, por ejemplo, una prueba de reconocimiento de firma puede ir sobre las partes. Yo como demandado, en este ejemplo que les decía, de que ya pagué un bien que se me vendió, ofrezco un recibo. Y adicionalmente al recibo, que es una prueba documental, ofrezco la prueba de reconocimiento de firma que calza ese recibo, porque esa firma la puso en mi presencia el actor, cuando yo le pagué y él me dio ese recibo firmado por él. Entonces la prueba es de reconocimiento de firma. ¿Cómo funciona una prueba de reconocimiento de firma? Funciona que yo le pido al juez que cite al actor en el local del juzgado, que se extraiga del seguro del juzgado el recibo que yo ofrecí desde la contestación de demanda, que se le ponga a la vista ahí en el escritorio y que el actor diga si la firma que calza ese recibo es de él. Esa es una prueba de reconocimiento de firma que viene a cargo del actor, ¿no? Ofrecida por el demandado. También puede suceder como una siguiente prueba sobre ese mismo hecho. Fíjense, ya llevamos dos. El hecho es que yo ya pagué como demandado. Lo acredito con un recibo que exhibo. Ante la posibilidad de que no se le dé la prueba suficiente, el valor suficiente de esa prueba, porque a lo mejor yo inventé el recibo, que también cabe la posibilidad, entonces ofrezco el reconocimiento de quien me firmó ese recibo, que es el actor. Ante la posibilidad de que el actor niegue que sea su firma, a pesar de que yo demandado sé que sí es su firma, ofrezco una tercera prueba sobre ese mismo hecho, una pericial caligráfica grafoscópica, para que un perito determine si la firma que calza el recibo que yo exhibí es realmente del actor o no lo es. Y entonces, atendiendo a este principio de prueba de los sujetos, la segunda prueba, la del reconocimiento, era a cargo del sujeto actor. La tercera prueba, la pericial, es a cargo de un sujeto tercero, el perito, que es un auxiliar en la impartición de justicia, y a su cargo va a estar desahogar la prueba. Hará los estudios pertinentes, hará los estudios, le pedirá a la parte actora que anote su firma y otras leyendas en una hoja y estudiará si la firma que puso, que viene en el recibo es igual a las firmas que estaban estampadas de puño y letra del perito del actor ante la presencia del propio perito. Pero entonces el sujeto ya es una tercera persona. Igual una testimonial. ¿Quién es el sujeto de una testimonial? Pues una tercera persona que no es ni el actor ni es el demandado, sino es alguien que le constan los hechos y los citará. Entonces, a esto se refiere el sujeto de prueba. Y el último principio que analizaremos de prueba es el resultado. ¿Quién va a determinar el resultado de una prueba? En última instancia, quien lo va a determinar es el juez. ¿Por qué el juez? Porque tanto la teoría general del proceso como el Código de Procedimientos Civiles en nuestro caso facultan al juez para valorar las pruebas. Algunas pruebas tienen un valor determinado. Por ejemplo, un documento público sí tiene un valor determinado.
vale porque es un documento público. Pero aún así el juez tiene la posibilidad de determinar el valor específico que le da esa prueba. Les pongo un ejemplo de estos del drama de la vida real que les digo yo luego medio en broma, medio en cierto. Hace muchos años tuve la posibilidad de participar como demandado en un juicio reivindicatorio de un inmueble, yo no como demandado, obviamente yo defendiendo al demandado, donde una persona alegaba que el inmueble de propiedad de mi cliente le había sido vendido a esta persona, a una tercera persona, antes de vendérselo a mi cliente. Entonces esta persona dice, a mí me vendieron este inmueble y te tienes que salir de ahí. Y lo acredito con esta escritura pública. Es un documento público que según el Código de Procedimientos Civiles hace prueba plena. Y esa escritura había sido firmada por un apoderado, quien también con escritura pública acreditó su poder. Era un poder notarial representando al dueño original del inmueble que le vendía ese inmueble. Entonces, fíjense, tenemos una escritura pública de compraventa firmada por un apoderado, quien acreditó tener ese poder del vendedor original, del dueño original, por un poder notarial también. Dos documentos públicos. La regla general dice que los documentos públicos hacen prueba plena. Llega mi cliente y me dice, oiga, pero cuando se hace esta escritura y cuando supuestamente se otorga el poder notarial que exhiben, el dueño original del terreno ya había fallecido. ¿Qué significa esto? O que engañaron al notario, otorgando ante él un poder que le otorgó un muerto, o el notario estaba coludido con la persona que quería quedarse con el terreno. Cualquiera de las dos posibilidades ser. Vamos a pensar de buena fe y el notario fue sorprendido. Alguien se hizo pasar por el difunto, otorgó el poder y pues ya, no actuó de mala fe el notario, pero sí el titular del poder, que luego hizo una escritura pública a favor del actor en el juicio del que le estoy hablando. Entonces le pregunto yo a mi cliente, ¿y cómo podemos acreditar que falleció? ¿Tiene usted un acta de defunción? Y me dice, sí, aquí está. Y me enseña un documento, acta de defunción. Entonces, fíjense, ya tenemos dos documentos públicos que según la ley hacen prueba plena, porque son documentos públicos. Pero un documento, si hace prueba y si lo que dice es verdad, hace imposible que el otro documento lo que diga sea verdad. Alguno de los dos decía mentiras, por decirlo en términos coloquiales. Es decir, alguno era nulo, jurídicamente hablando. ¿Quién va a determinar qué documento no hace prueba, a pesar de que los dos pertenecen a, más bien no pertenecen, tienen la calidad de documento público que hacen prueba plena? Pues aquí, ¿quién lo va a determinar? El juez en la sentencia. El juez en la sentencia determinó, en este caso en particular, cuál de los dos documentos públicos hacía prueba plena. Y analizando todas las pruebas en su conjunto, para terminarles de comentar el ejemplo que les estoy poniendo, determinó que hacía prueba plena el acta de defunción por encima del documento del poder notarial, que también era un documento público. Entonces, fíjense, el resultado, que es este principio del que estamos hablando, a final de cuentas lo va a determinar el propio juez en su sentencia. Y si en este ejemplo que les pongo, hasta un documento público que hace prueba plena dependió del resultado del análisis del juez, con mucha mayor razón, una pericial, una testimonial, una confesional, un reconocimiento de contenido, un reconocimiento de firma de documento, todo esto va a determinarlo el juez porque él es el que imparte justicia. No son los documentos por sí mismos los que imparten justicia, no son los testigos los que imparten justicia, no son los peritos los que imparten justicia, es el juez. Valora el juez las pruebas y el resultado final
lo determina él en la sentencia definitiva. Unas últimas consideraciones en torno a los principios que deben de regir en torno a la prueba es, para ir terminando con este tema, los hechos notorios, dice el artículo 286, no deben ser probados, no requieren ser probados. Por ejemplo, un hecho notorio, la minoría de edad de un bebé. Si me presentan un bebé de brazos, sería ilógico que una de las partes diga, objeto su minoría de edad, que acredite que es menor de edad. Bueno, un bebé de brazos, nadie me va a decir que tiene 18 años, ¿no? Estos son hechos notorios. La pandemia que estamos viviendo, yo dejé de cumplir, vamos a suponer, en un juicio mis obligaciones porque pues no pude trabajar, no generé ingresos y no pagué. Y entonces estoy ofreciendo una excepción de imposibilidad de pago, alegando que por una epidemia mundial no pude desarrollar mis actividades y no pude trabajar. Ni modo que alguien me diga, acredita la pandemia o acredita la epidemia. Pues eso es un hecho notorio. A lo mejor lo que sí me van a pedir es que acredite por qué en mi desempeño particular, industrial, profesional, personal, no pude a causa de la pandemia trabajar. Eso sí pudiera ser un medio, requerir ser probado, pero no la epidemia del coronavirus, el COVID-19, porque ese es un hecho notorio, ¿no? La incapacidad mental de una persona. Pues la verdad es que no tenemos que ser peritos. A veces, lamentablemente, una persona privada de su capacidad intelectual, pues es un hecho notorio. Las razones y el nivel de su incapacidad mental, esas sí solo las podrá determinar un perito. Que si es por X enfermedad o que si es no provisional temporal o si es definitiva. Bueno, eso sí ya lo tiene que determinar un perito. Pero en ciertas condiciones mentales de una persona son hechos notorios que no tendrían por qué ser probados. Artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles. Otro principio muy importante es que el juez puede allegarse de cualquier medio de prueba sin necesidad de que las partes lo tengan que ofrecer. Puede ser que el juez, analizando los hechos controvertidos, los puntos de litis, diga, para que yo pueda emitir una sentencia adecuada, necesito otro medio de prueba. Esto sucede pocas veces en juicios ordinarios civiles, lamentablemente, tendría que ser más, porque el juez está facultado a hacerlo, pero se cuidan mucho porque parece que actúan oficiosamente en beneficio de alguna de las partes. Pero, por ejemplo, en cuestiones familiares sí es muy común, porque ahí la ley les da facultades al juez de actuar en beneficio de la parte débil, que puede ser un menor de edad, o puede ser una mujer que no trabaja frente a un hombre que la golpeaba y que trabajaba y que la mantenía durante muchos años y de repente ya le cortó el suministro económico y ella pues está en estado de indefensión. Entonces ahí sí puede ser que el juez diga, a ver, necesito más medios de prueba para allegarme de la verdad. En los casos familiares, por ejemplo, es muy común que no se ofrezca un estudio socioeconómico de las partes para fijar el monto necesario de la pensión, pero el juez dice, antes de fijar el monto, voy a solicitar un estudio socioeconómico a la parte actora, a la parte demandada, y con ello determinar posibilidades de pago de la parte demandada y necesidades de la parte actora de una pensión alimenticia. Y eso es muy común. O a lo mejor sí se ofreció en tiempo un estudio socioeconómico, porque es obvio que hay que ofrecerlo, pero el juicio duró 3 años. ¿Qué constancia puede tener el juez de que el juicio, digo, que las condiciones socioeconómicas de una persona en 2000 son las mismas que en el 2005? Pues no, entonces ahí sí es factible que ofrezca un estudio socioeconómico nuevo, más bien que el juez solicite, apegado a este principio de que se pueda llegar medios de prueba, solicite un medio de prueba adicional a los que ofrecieron las partes, aun cuando ya se haya desahogado otro similar.
Y por último, el artículo 283, perdón por la mala pronunciación, el artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles establece que los medios de prueba, o más bien que la etapa probatoria, no es renunciable. Ya dijimos en qué hipótesis la etapa probatoria debe darse, y es cuando existen hechos controvertidos y puntos de litis. Si no existieran, no estaríamos frente a una renuncia. Simplemente estamos ante la hipótesis que la ley establece, en el sentido de que si no hay puntos de litis, no tiene sentido desahogar pruebas. Pero si hay puntos de litis, la etapa probatoria no es renunciable. Muy bien, jóvenes, pues con esto terminamos el tema de los principios de la prueba. Les vuelvo a poner aquí el mapa mental que tiene todos los elementos por si alguien quisiera revisarlo o revisar sus apuntes. Y pues nos vemos en la siguiente sesión, que tratará ya sobre los 4 periodos de la etapa probatoria, más bien de la fase probatoria. Gracias por su atención.